Ok, comenzamos entonces. El día de hoy vamos a ver lo que es el análisis de la introducción del modelo de salud familiar y comunitario dentro de Nicaragua. Este fue un plan implementado en todo lo que es América Latina. En la OMS se toma como las Américas. Entonces, a ver, vamos a darle F5. Entonces, para eso debemos de tener en cuenta los antecedentes históricos, los modelos de desarrollo que anteceden los intereses geopolíticos, las capacidades y las necesidades de cooperación que se han venido implementando dentro de nuestro país, pero que de alguna manera a partir del 2007, 2010, hubo ahí una disyuntiva con respecto a la cooperación extranjera y desde ahí hasta la fecha ha habido un decrecimiento de apoyo o cooperación internacional para Nicaragua. Entonces, dentro de lo que es la Agenda de Salud de las Américas, encontramos lo que es la Declaración de París y el ACRA, que nos da un análisis desde la perspectiva de salud internacional, dando lo que es el modelo como nacimiento, el modelo de la salud familiar y comunitaria. Como resultado, tenemos lo que es la cooperación internacional en salud con el aumento del volumen, teniendo en cuenta los socios principales, cuáles son las vías de cooperación, que esto va en dependencia de cada uno de los países en donde se implementa este plan. Las relaciones internacionales en salud tiene dos acápites o dos ítems en donde se debe enfocar los espacios de participación y la posición en temas clave. Estos espacios de participación, a como ustedes pueden ver, se caracteriza en la implementación de actividades o capacitación a nivel comunitario, que no sé si ustedes han visto de que además de los puestos de salud, hay casas bases aquí en Nicaragua. No solamente se crean los que son los puestos. Entonces, para así tener un mayor nivel de control demográfico y ver cuáles son las necesidades de salud en cada uno de los sitios de cobertura. Entonces, los procesos de reforma de salud en Nicaragua vienen dándose desde 1948. Desde esa fecha hasta 1955 se dio la creación del Ministerio de Salud, que es lo que nosotros conocemos como MINSA, y se implementó lo que es el modelo de salud curativo. Quien estaba como presidente en esa época era Anastasio Somoza y tenían relaciones internacionales en dependencia de los Estados Unidos. Todos sabemos esa historia. En 1955 se da lo que es la creación del primer Instituto de Seguridad Social. Es ahí cuando ya comienzan a crearse los centros o institutos de previsión social. Y aquí se definieron los roles del MINSA y ella era para la salud pública y el INS meramente para los asegurados. En 1979 se dan los sistemas nacionales, a ver, se me olvidó de uso sistemático. Que en este caso el sistema de salud está basado en lo que es la atención primaria de salud, dando así lo que es la promoción y la prevención de la salud. Aquí entra lo que es en juego en la historia el sandinismo. Ya aquí hay una diversificación, ya no solamente se depende de lo que son los Estados Unidos, sino también de otros bloques socialistas y Europa Occidental. Aquí es importante recalcar que la atención primaria de salud con respecto a la prevención
hizo de que la tasa de mortalidad progresivamente fuera disminuyendo a nivel nacional. En 1992 se crean lo que son los CILAIS, que da lugar a lo que es el desarrollo de modelo de atención integral a la mujer y la niñez. ¿Por qué? Porque se determinó en base a lo que es la atención primaria de salud, que eran los dos grupos vulnerables ante los acontecimientos de enfermedad. Aquí vuelve a aparecer lo que son los gobiernos neoliberales y siempre sigue la dependencia de la cooperación internacional. A partir del 2006 comienza el modelo actual, la aprobación del modelo actual que se conoce dentro del MINSA como MOSAFAC, que es el modelo de salud familiar y comunitario. Aquí la atención primaria de salud se ve renovada. Si ustedes, no sé si ustedes conocen o ustedes mismos han ido a los centros de salud para lo de la atención o con algún familiar, ¿no? Pido comentarios de cualquiera de los dos. Respecto como a qué tipo de atención. Por lo menos yo tengo hijos y... Ajá. Entonces, cuando usted va con su niño, ¿verdad? Normalmente uno llega con el niño en caso de que se enferme de diarreitas, que es lo más común, una gripecita. Entonces, ellos, ¿qué es lo que le piden antes de la consulta médica? Bueno, debe llevar los tengo documentos, niños obviamente. Sí. Sí, pero ¿No? siempre le piden Sí, su la tarjeta de vacuna tarjeta de... por el número de Ajá, expediente. Es lo así, primordial. eso es. Así es. Entonces, dentro de la tarjeta de vacuna se da un control de niños sanos, que eso anteriormente no estaba implementado antes de 1992, pero después ya esta APS que estaba implementada anteriormente ya se ve renovada. ¿Por qué? Porque además de tener el control de las vacunas, se dan lo que son las visitas comunitarias. Entonces, en el caso suyo, me imagino que han llegado a valorarlo con el programa Amor a los más chiquitos, creo que es en los menores de 5 años. Y si tienen, si son así, o como usted dice, niños especiales, entonces ellos le hacen un expediente aparte también para poderle dar seguimiento. No sé si se está Sí, cumpliendo en su caso. es un programa todo con voz, que a Aparte, él le dan un carnet y tiene que ser priorizado. Más que todo me lo priorizan a la hora de las consultas, pero no llegan a mi casa. no Sí llegan. llegan a la casa no, solo llegan cuando están en jornada de vacuna de niños de meses, que les dan sus vitaminas, pero para en especial el mío, no. Entonces, además de, bueno, sí, el todos con voz es nuevo, sí. Ese todos con voz lo que hace es priorizar a los 3 grupos vulnerables, que son los mayores de 65 años, los menores de 10 años, y en caso de que sean niños especiales, así como usted nos dijo, o en caso de que generalmente en caso de que sean menores de 5 años, y las mujeres embarazadas, pues. El programa Morano Más Chiquito se hace anualmente con esto un seguimiento para ver el desarrollo psicomotor de los niños y además, no sé si han visto de que a finales de junio también se hizo el famoso censo. En- y pasaban casa a casa preguntando de que si había niños menores de 10 años y a esos niños se les empezaba, se les medía y además se les preguntaban de que si estaban enfermos. Entonces, todas esas acciones son acciones renovadas de APS. ¿Por qué? Porque antes
se esperaba de que los usuarios de la atención pública llegaran directamente a solicitar pues lo que son las consultas médicas nada más, pero no se le llevaba un seguimiento constante. Y las estadísticas solamente eran dentro de los establecimientos de salud nada más, o sea que si usted llegaba a consulta iba a estar siempre dentro de las estadísticas como que pasó consulta por determinada razón. Pero posteriormente el problema era qué pasa con esto, pues realmente se llegó a solucionar el problema base que puede ser familiar en el caso de la violencia, o puede ser que haya hacinamiento en las casitas, porque todos pueden vivir dentro de un lugar muy pequeño y no se dan las condiciones pues, de un buen desarrollo de salud. Entonces, ante estas interrogativas constantes de que siempre basados en lo que es la prevención de enfermedades, es que el MINSA comenzó a renovar las medidas. Entonces aquí era lo que les estaba hablando anteriormente del porqué de las reformas. Entonces existen oportunidades para mejorar el estado de salud, que es lo que siempre se busca, es nuestro objetivo. Los cambios demográficos y epidemiológicos y la evolución tecnológica hacen también necesario reorientar los modelos de presentación de la atención. El acceso inequitativo a servicios básicos de salud, el sistema de atención de salud fragmentado, porque anteriormente no sé, en los tiempos del neoliberalismo, que ya nos acordamos ahí referente a tiempos de, ¿cómo se llama este señor? De Arnoldo y de Enrique Bolaño. Entonces, como ya ya se había implementado lo que era el servicio social con Somoza, que fue muchísimos años antes de los 80, que pasó lo del sandinismo. Entonces, antes de todo eso, ya estaba implementado lo que es el INSS, pues, que es lo que conocemos ahorita como el Instituto Nacional de Seguro Social. Hubo un tiempo en que la salud era, no era que estaba totalmente privatizada, pero sí los recursos para la atención pública eran bastante limitadísimos. Entonces, la gente comenzó a tratar de pagar lo que nosotros conocemos como el facultativo. Entonces, en todo este desarrollo de la historia, entonces había un acceso equitativo. Entonces, si aquella persona que tenía económicamente una estabilidad podía acceder directamente a unos buenos servicios de salud. Sin embargo, aquellos que no tenían ni siquiera un trabajo fijo ni nada, que es la realidad de nuestra Nicaragua, pues generalmente los trabajos eh, son son por cuenta propia. Si nosotros observamos la estadística, un 70% de los trabajadores son trabajadores por cuentas propias o que son comerciantes o, bueno, son gerentes o tienen alguna manera de subsistir con su negocio. Entonces, ahí hubo una limitación. Y en este tiempo también se observó que en las estadísticas había un aumento de la morbimortalidad. Entonces, ante esas interrogantes fue la necesidad de ir modificando los modelos de salud. Que era lo que les había hablado anteriormente, que había una eficiente asignación de los recursos. Obviamente para todos los que sabemos a grosso modo de economía, yo no, ni por cerca, pero sí sabemos de que si algo nos genera ingresos directos o indirectamente, siempre nos vamos a inclinar por ellos, ¿verdad?
siempre están en juego los intereses económicos. Y fue lo que pasó en esa época. Entonces, ¿cuáles fueron las limitaciones de los procesos de la reforma? Primero, las motivaciones que están centradas en factores económicos, la equidad y la salud pública quedaron totalmente relegadas a segundo plano, y la calidad de asistencia y redefinición de los modelos de atención, en este caso, eran marginales. Entonces, como les había hablado, después del 2007, del 2008 al 2010, hubo una disminución en lo que es la cooperación externa, que ha influido mucho en la actualidad. Si estamos sobrevivientes, por gracia de Dios. Porque diversos proyectos sociales que benefician a la población nicaragüense fueron distribuidos hacia otras razones sociales. Entonces, los organismos bilaterales han reducido prácticamente un 55% de las donaciones que anteriormente se recibían, mientras que las multilaterales redujeron en el mismo periodo un 10%. Entonces, hubo una propuesta alrededor del año 2007 de la redistribución o distribución de los recursos. Entonces, los recursos del Tesoro, fondos propios y alivios interinos, se quedó con un 80%. De las donaciones, el 15% quedaron distribuidos de la siguiente manera: 10% a donaciones de Fonsalud y 5% a donaciones al sector. El otro 5% provenía de los que son las BIP y las MIEM, que son más que todo cooperaciones bancarias a nivel internacional. Entonces, ahorita se está utilizando básicamente lo que es el recurso Tesoro, del 72 al 80%, siendo en el 2005 del 72 y en el 2007 80%. No, el problema es que no hay datos actualizados de esto. Se busqué y no hay. Después del 2007 como que no se ha dado información concreta sobre la utilización de los recursos o fondos del MINSA. Entonces, nos tendremos que quedar con esta información, pero sí me imagino que ha de haber aumentado nuestra dependencia con respecto a los recursos del Tesoro. Porque las donaciones, si ustedes se fijan en nuestra actualidad, si en estos años del 2015, del 2005 eran del 17% y en el 2007 del 15%, ahorita debe estar a menos. Porque además de que las donaciones externas por cuenta propia se han alejado, tenemos que sumarles los acontecimientos posteriores al 2018 y actualmente lo que está sucediendo con respecto al COVID. Entonces, me atrevo a decir de que los recursos tesoros ya están sobresaturados de gasto. Con respecto a los cooperantes y la modalidad de cooperación, el BID, que siempre nos ha estado echando la mano y en junto de lo que es la OPS, son los que nos han estado dando lo que son préstamos y donaciones. En el caso de la OPS, lo que es la ejecución directa y la ejecución descentralizada. Y pues los demás países y organizaciones, tanto como la USAID, el JICA, los diferentes países como Islandia, Japón, etcétera, siempre nos dan donaciones. El Ministerio de Salud actualmente cuenta con 24 proyectos financiados por la cooperación externa para el periodo del 2010 hasta el 2015. Los principales componentes financiados por estos proyectos, de acuerdo a las prioridades del Ministerio de Salud para garantizar el acceso
gratuito y de calidad, que ese fue el primordial objetivo ante las modificaciones de las modalidades de los programas. Enfocándose siempre en lo que es la salud materna, la salud infantil, la salud sexual y reproductiva, la extensión de la cobertura. Dentro de la extensión de la cobertura tenemos que mencionar también de que además de los centros de salud, las casas bases también se cuentan con lo que son las casas maternas, que anteriormente no se habían estado utilizando, pero esto es muy importante tenerlo en cuenta porque gracias a Dios hemos encontrado disminución de la mortalidad materna. El VIH, la cobertura de lo que son pacientes con tuberculosis. También se han destinado gastos para lo que son las infraestructuras, mantener siempre los medicamentos en farmacia, los insumos médicos y no médicos, los equipos médicos, el fortalecimiento institucional, el control y la erradicación de las enfermedades de transmisión vectorial. Entonces, dentro del enfoque sectorial en salud, se han creado diferentes avances. Entonces, en el 2003 encontramos el decreto presidencial número 71. Posteriormente se dio la creación de la Comisión Interagencial del Apoyo del Sector Salud. Y luego se creó lo que es el memorándum de entendimiento y del código de conducta entre los donantes y los socios para el desarrollo de proyectos. Y así, progresivamente. Tenemos lo que es la mesa global de los donantes para el seguimiento y cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Salud, las creaciones de mesas sectoriales que aceleran los procesos de salud, agua, saneamiento y educación. Siempre para poder tener la aprobación de todos estos programas, se hace un estudio, luego se hace, tras hacer el estudio por medio del censo y análisis sectoriales, por lo menos aquí en mi sector, que es el Silvia Ferrufino, están haciendo un estudio de saneamiento, de agua, y lo que hacen es evaluar cada 6 meses a habitantes del lugar de manera persistente. Pues ahorita ya llevan 2 años y medio del estudio. Entonces, ¿por qué? Porque se había visto de que había muchos pacientes con insuficiencia renal crónica en este sector. Entonces, lo primero que se buscó, se ha buscado, pues, es lo del saneamiento del agua. Y pues al menos el 50%, a ver, los datos aquí los tengo, quedaron como en 76%. 76% de los pacientes que se han evaluado hasta este momento, pues no han presentado la insuficiencia renal crónica, que eran entonces a partir de eso se está haciendo una exclusión de criterios y ahora en la siguiente etapa del estudio van a tomar nuevamente otra población para ver qué es lo que está pasando. Si no fue el consumo de agua, entonces debe de haber alguna otra razón por la cual se está dando lo que es la insuficiencia renal. Entonces, después de los estudios que se hace un plan primero sectorial, y al evaluarse de manera, a ver, a evaluarse de manera sectorial, luego viene lo distrital y así sucesivamente hasta pues cubrir toda Nicaragua. Pero ¿qué es lo que les llama la atención a nivel internacional? De que estos planes
que se llevan hasta sus manos tengan una meta precisa. Pero si estos planes no llevan una meta precisa, obviamente los donantes no van a generar nada ni le van a dar ningún apoyo. Y pues esto es un apoyo constante, no solamente entre los médicos, sino también y demasiado apoyo, tenemos demasiado apoyo a nivel comunitario, porque nosotros, como me digo, no tenemos ojos en todos lados, entonces la epidemiología nos ayuda mucho, el apoyo comunitario. Y eso sería todo, y gracias. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Aló? Sí, este, No, yo no. creo que había hablado acerca de, bueno, habló acerca de la insuficiencia renal y un estudio que se hace en ciertos sectores, ¿correcto? Y estaban viendo lo Ujú. que es el sector acuífero, ¿no? A ver si hay un estudio ahí de Así, probablemente algún contaminante o algo, ¿no? Eh, ajá, así es. porque- sí, porque también como salud pública me imagino que también se debe crear algún tipo de medida de concientización de que, porque como nicaragüense la mayoría de la población tiende A a utilizar beber el agua de llave. el agua del grifo. Y bueno, Sí, ha pasado también es que en mi vivienda se ha ido el agua y pues cuando regresa viene toda café, sucia. sucia, totalmente sucia. Pues entonces, Sí, no sé, tal vez no podría existir algún tipo de método de concientización, de, no sé, limpieza de agua, algún tipo de producto que puedan utilizar o se pueda llevar a la vivienda de que digan, bueno, utilicen esto, esto va a ayudar a purificarlo, etcétera, o crear, ya no digamos tal vez una máquina purificadora de ozono, ¿verdad? Sino enseñar a crear por lo menos la limpieza de agua por carbón activado, ya por último, ¿no? sí. O por filtro. Ajá, o por filtro. No creo que se Sí, tenga que llegar a unos gastos tan masivos como, como esos estudios, ¿verdad? Como podría ser eso, que es un método más barato y también eficiente. sí. De hecho, o sea, de eso se está hablando hace poco, porque como aquí pasan a cada rato los comunitarios, entonces sí, eso se estaba viendo, pero eh, ahí entra en juego también la idiosincrasia del nicaragüense. Sí, entiendo. Usted sabe que difícilmente nosotros hacemos caso, nosotros los nicaragüenses somos tercos. Y esto de la cuestión de salud es bastante difícil. Mire que con la cuestioncita esta del Del COVID. coronavirus, ajá, algo muy simple como lavarse las manos, a veces no lo toman en cuenta, o no estar saliendo continuamente, menos. Entonces, es un tequio. Y lo de la concientización, pues yo recuerdo que a nosotros, antes de salir de la universidad, nos mandaban siempre a hacer visitas comunitarias, y eso era cuestión de cada 2 meses. Me imagino que eso todavía está vigente, ¿no? Aquí todavía pasan, no sé si en sus casas pasan igual, pero, pero sí, la concientización siempre va dentro del plan de APS. Sí, entiendo. Y Pero lastimosamente como cultura para no nos poder, gusta que nos digan qué hacer. sí, pero para implementar las medidas, así como usted lo dice, siempre debemos de tener una base científica, y es por eso que se hace lo del estudio, para poder decir, mire, esto está pasando a nivel nacional, hay un daño a nivel renal por consumo de esto y esto. Entonces, ahorita lo que se está buscando es la causa para poder hablar con base, pues no podemos decirlo así en el aire, porque Claro. usted sabe que, que, que la ciencia sí es, primero se comprueba y después se publica. Doctora, una consulta más. ¿Este estudio cuánto tiempo tiene de estarse dando? 2 años y medio. Año y medio. Sí, pero anteriormente
se hizo otro estudio con respecto a la insuficiencia renal crónica, pero no recuerdo muy bien los datos, pero sí se los puedo buscar. Porque eso fue un problema muy grande con respecto a ronflor de caña, que era una de las cañerías por la utilización de fosfonamida, que eran un montón de conjuntos de fertilizantes que utilizaban los trabajadores de ese lugar, del ingenio, pues, y dentro de lo que eran las cañas. Entonces, se hizo un boom, no sé si recuerdan, no sé qué edad Estamos tienen hablando de, ustedes. yo tengo 27, estamos hablando de Nemagón, supongo. Así es, de los Ok. casos del Emagón. Bueno, no es mi tiempo, pero sí Entonces, he escuchado. fíjese que ni tampoco mi tiempo, estamos contemporáneos. Pero fue un problema no solamente en este caso no era más que todo un juego de concientización, sino también ahí entró en juego la economía y lo político. ¿Cómo se llama ese? Sí, a pesar de las evidencias científicas que se dio, porque este fue un estudio que salió a nivel latinoamericano, no se tomaron mucha preocupación a nivel gubernamental para poder darle respuesta a estas personas. Y es a la fecha y siguen falleciendo señores, o sea, con ese daño que fue permanente. Imagínense estar viviendo tantos años desde la fecha en que fue diagnosticado con insuficiencia renal crónica, con continuas hemodiálisis, o con fístulas, o como sea el tratamiento que se les esté dando, dependiendo del caso. Pero a pesar de todo eso, pues hubo ahí un bloqueo económico y pues es algo que hasta la fecha, si nosotros como médicos hablamos del caso, ahí encontramos un vacío porque una vez que fue promulgado el estudio a nivel latinoamericano, como que lo dejaron ahí. Y no hubo más, solamente hubo un pronunciamiento de que se les había cambiado el nombre, no solamente de insuficiencia renal crónica, sino como insuficiencia renal nicaragüense, algo así le pusieron, permítame. Le cambiaron el nombre. Ve, insuficiencia renal terminal de Nicaragua. Doctora, ¿y dónde puedo encontrar más información acerca de estas investigaciones que se están dando? Es que como no es un estudio que está promulgado, es un estudio que se está haciendo, entonces ahorita no hay publicaciones. Ya sabes que toda investigación se tiene que primero pasar por un método de aprobación para poder ser promulgado, no es así por así. Comprendo. Ahorita se están haciendo los análisis apenas y los estudios, porque esto es un estudio de cohorte. Entonces ahorita no sale porque le pusieron un periodo de 5 años y apenas vamos a la mitad. Ya. Sí, estamos demasiado largos. Doctora, y la misa tampoco. Porque, por ejemplo, uno tal vez, bueno, si existieran algún tipo de plataforma en el cual se pudieran compartir estos datos, me imagino que más de algunas otras personas podrían dar aportes a los cuales las mismas personas que están ahí no, tal vez ni se le hubieran ocurrido, muy probablemente. Uh-huh. Sí, pero acuérdese de que si uno se da cuenta, es que estamos haciendo, si usted viene, yo como médico lo sé, y
y bueno, tengo un familiar que lo están estudiando, pero no tiene nada. Pero sí, pero si yo como médico vengo, mire, es que queremos saber si usted tiene insuficiencia renal crónica o si usted tiene estos, porque estamos haciendo un estudio, obviamente usted no se va a dejar. Claro. Sí, uno. Y dos, la respuesta, si yo vengo y hago una encuesta, por ejemplo, y yo le digo, es que esto es para un estudio de tal y tal y tal cosa, porque para hacer una encuesta, obviamente uno les tiene que dar información para ver qué datos vas a llenar, no es así por así. Entonces se tiende un poco a sesgar los datos. Entonces, primero comenzaron con la evaluación clínica. Vinieron, se les dio seguimiento a los pacientes de las enfermedades crónicas que sí tenían algunas otras patologías. Luego, además, se les mandó lo que es la cuantificación de creatinina sérica, la creatinina en orinas y así progresivamente para ver el grado de daño a nivel renal o simplemente si tenían o no tenían daño renal. Esa ha sido una de las primeras fases y luego ya de última, ya con los datos, es que ya se puede decir, bueno, ya, y usted sabe que no hemos estado evaluando por esto y esto. Ahora vamos a proceder a lo que es la encuesta, necesito que me llene estos datos. ¿Ves? Porque todo proceso investigativo lleva sus pasos, no es que de romplón voy a decir, bueno, lléneme esto, no, porque me lo puede sesgar. No van a ser datos reales. Ok. Me queda claro. Sí. Sí. Entonces, eso sería, pues. No queda nada más. Cualquier cosa, bueno, va a avisar cuando va a haber otro encuentro virtual, ¿cierto? Sí, ahí les puse, de hecho, la calendarización de esta semana y les dejé de que la próxima semana también iban a tener videoconferencia. Está bien. Muchas gracias, doctora. Dele, pues. Pasen buen día. Buen día, Está bien, gracias, Bueno. doctora. Igual.